Elizabeth caminaba nerviosa de un lado a otro en su espaciosa y meticulosamente organizada oficina, el sonido de sus tacones resonando en los pisos de mármol. Mientras ajustaba las placas que adornaban la pared, cada una un testimonio de sus décadas de dedicación a Millstone Corp, su mente estaba invadida por los rumores sobre el nuevo CEO. Su asistente golpeó tímidamente la puerta, apareciendo como una figura discreta en el umbral. Liz, ¿están listos para ti en la sala de juntas? La junta está a punto de presentarlo. Su estómago se retorció mientras caminaba hacia la sala de juntas, su mente reproduciendo aquel fatídico día de años atrás, cuando se burló de un asistente en un seminario, sin saber que él no era solo un participante más, sino un orador invitado, y no cualquiera, sino alguien que se volvería crucial en su vida. Al entrar a la sala de juntas, cayó un silencio sobre sus colegas, cuyos ojos se movían entre ella y el frente de la sala, donde el nuevo CEO estaba de pie. Alto, confiado, con una presencia imponente que le resultaba familiar. Cuando el presidente lo presentó, su corazón se detuvo. Por favor, demos la bienvenida a nuestro nuevo CEO, Michael Turner. La sala estalló en aplausos, pero Elizabeth se quedó congelada, su rostro pálido, mientras los recuerdos la inundaban. Michael, el hombre al que una vez ridiculizó, ahora era su jefe. La ironía de su situación era tan afilada como un cuchillo, y mientras aplaudía junto con sus colegas, un sudor frío corría por su frente. Este era su momento de ajuste de cuentas. Cuando los aplausos cesaron, Michael dio un paso adelante con una sonrisa que parecía iluminar la sala. Comenzó a delinear su visión para Millstone Corp, hablando de innovación, inclusión y una nueva dirección que posicionaría a la empresa por encima de la competencia. Su voz era resonante, su porte inquebrantable. A pesar del torbellino de emociones en su interior, Elizabeth se encontró cautivada por sus palabras. Después de la reunión, sus colegas estaban emocionados, agrupándose alrededor de Michael para presentarse. Elizabeth se quedó atrás, su mente en frenesí. Necesitaba recuperar la compostura para mantener su papel en la empresa a la que había dedicado tanto. Sin embargo, el temor de que Michael la reconociera, de que la enfrentara por sus errores del pasado, la paralizaba. En las semanas siguientes, Elizabeth observó cómo Michael comenzaba a implementar cambios. Introdujo nuevas dinámicas de equipo, organizó talleres sobre diversidad e inclusión, e incluso reestructuró el diseño físico de la oficina para fomentar una comunicación más abierta. Su enfoque era diferente, moderno, y estaba funcionando. Elizabeth sintió cómo su resistencia se desmoronaba al ver el impacto positivo de su liderazgo. Pero el peso de su secreto, aquel humillante encuentro, persistía como una sombra. Sabía que una confrontación era inevitable. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Michael la llamó a su oficina una tarde. La oficina era elegante, con vistas panorámicas de la ciudad. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera mientras ella entraba. «Elizabeth, por favor toma asiento», dijo, señalando una silla. Su tono era tranquilo, profesional, pero el corazón de Elizabeth latía con fuerza en sus oídos. «Quiero hablar sobre tu papel en la nueva estructura que estoy implementando», comenzó Michael. «Veo mucho potencial en tu experiencia para desempeñar un papel clave en nuestro crecimiento». Elizabeth asintió, con la garganta cerrada. «Gracias, Michael. Aprecio tu confianza». Él hizo una pausa, girándose para mirarla directamente. «También quiero abordar algo personal. Creo que nos hemos conocido antes, en circunstancias menos que ideales». La respiración de Elizabeth se detuvo. Esto era. Se preparó, mirando sus manos apretadas en su regazo. «Sí, lo recuerdo. Lamento profundamente aquel día. Fue inexcusable». Michael asintió lentamente. «Me alegra que lo recuerdes. Yo también lo recuerdo. Pero creo en el crecimiento y la redención, Elizabeth. No estoy aquí para enfocarme en el pasado.
a menos que sea para aprender de él. Sus palabras fueron un salvavidas lanzado al mar turbulento de su culpa. Elizabeth levantó la vista, encontrando sus ojos. Gracias, Michael. He reflexionado mucho sobre ese día y cómo actué. Ya no soy esa persona. Te creo, dijo simplemente. Y espero que te unas a mí para hacer de esta empresa un lugar donde todos se sientan valorados, independientemente de su origen. Inspirada por el perdón y la confianza de Michael, Elizabeth se dedicó a su trabajo con un nuevo entusiasmo. Asistió a cada taller, leyó libros sobre liderazgo y diversidad, e incluso comenzó a ser mentora de jóvenes empleados de orígenes diversos. Su transformación no pasó desapercibida. Sus colegas comenzaron a acercarse a ella en busca de consejos, y a menudo era citada como un ejemplo de liderazgo en los boletines internos de la empresa. Elizabeth encontró una profunda satisfacción en su trabajo, una satisfacción que iba más allá del éxito profesional. Estaba enmendando sus errores, construyendo algo valioso. Con el paso de los meses y los años, la empresa prosperó bajo el liderazgo de Michael, con Elizabeth como una de sus asesoras más confiables. La cultura laboral cambió drásticamente y las ganancias alcanzaron niveles récord. Cuando Elizabeth se acercaba a su jubilación, reflexionó sobre su trayectoria en Millstone Corp. En su fiesta de despedida, le dieron la palabra para hablar. La sala estaba llena de rostros, tanto nuevos como antiguos, todos mirándola con respeto. Hoy estoy aquí no solo para despedirme, sino para expresar mi gratitud, comenzó Elizabeth, con una voz firme. Gratitud por las lecciones que he aprendido, por el perdón que me fue otorgado y por la oportunidad de mejorar como persona. Michael me demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar y que la verdadera medida de nuestro carácter se ve en cómo nos levantamos después de caer. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Sigamos construyendo un lugar de trabajo donde todos puedan prosperar, donde nos apoyemos unos a otros, no porque tengamos que hacerlo, sino porque es lo correcto. Estallaron los aplausos, largos y fuertes, mientras Elizabeth bajaba del estrado con el corazón lleno. No solo se había transformado a sí misma, sino que también había contribuido a transformar una empresa entera. Al pasar junto a Michael, él le dio un asentimiento de reconocimiento, sus ojos brillando con respeto. Elizabeth sabía que había dejado un legado de cambio, un verdadero testimonio del poder de la transformación y la redención. Meses después de su jubilación, Elizabeth se encontró inquieta. La jubilación estaba destinada a ser un tiempo de relajación y disfrute, pero sentía un impulso ineludible de seguir contribuyendo. Inspirada por su experiencia transformadora en Millstone Corp, decidió llevar su mensaje de inclusión y crecimiento personal a una audiencia más amplia. Elizabeth inició una consultoría especializada en diversidad y formación en liderazgo. Viajó a empresas y escuelas, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido sobre los prejuicios, la redención y la importancia de un lugar de trabajo inclusivo. Un día, Elizabeth recibió una llamada de una startup tecnológica en dificultades. Habían oído hablar de su trabajo y querían que los ayudara a abordar problemas culturales profundamente arraigados que estaban afectando su negocio. Elizabeth vio esto como una oportunidad para poner a prueba su determinación y realmente marcar la diferencia. Se sumergió en el desafío con el mismo vigor que había aplicado a su propia transformación. A través de talleres, sesiones individuales y foros abiertos, ayudó al personal de la empresa a enfrentar y superar sus prejuicios, tal como ella misma lo había hecho. A medida que la startup comenzaba a recuperarse, Elizabeth reflexionó sobre el impacto de sus esfuerzos. No se trataba solo de mejorar las métricas comerciales, sino de cambiar vidas. Había visto a los empleados evolucionar de ser personas cerradas de mente a convertirse en defensores de la diversidad. El éxito en la startup llevó a que más empresas buscaran su experiencia. Pronto, la
La agenda de Elizabeth se llenó de compromisos para conferencias y consultorías. Había encontrado un nuevo propósito al fomentar entornos donde todos pudieran prosperar. Su trabajo no pasó desapercibido. Una prestigiosa revista de negocios destacó su historia, narrando su viaje de ser una gerente senior con prejuicios a convertirse en una celebrada consultora de diversidad. El artículo despertó interés en iniciativas de diversidad en toda la comunidad empresarial, ampliando aún más su influencia. Mientras Elizabeth estaba sentada en su oficina en casa, mirando el artículo enmarcado en su pared junto a sus premios de Millstone Corp, sintió un profundo sentido de logro. Sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero había logrado un impacto significativo. El teléfono sonó, rompiendo su ensimismamiento. Era Michael, quien había ascendido a un rol aún más importante en la escena tecnológica global. La felicitó por el artículo y por su continuo trabajo. Elizabeth, siempre supe que tenías el potencial para lograr grandes cosas, dijo Michael con calidez. Has tomado tu segunda oportunidad y la has convertido en un faro de esperanza para muchos. Elizabeth sonrió, con los ojos humedecidos de gratitud. Gracias, Michael. Tú fuiste el catalizador de todo esto. Tu disposición a perdonar no solo cambió mi carrera, sino toda mi vida. La historia de la redención de Elizabeth y su impacto en el mundo corporativo sirve como un poderoso testimonio de la capacidad de crecimiento personal y el efecto dominó que puede tener en la sociedad. Su transformación de una gerente prejuiciosa a una mentora querida y defensora de la diversidad subraya el poder transformador de la empatía y la comprensión. Al terminar la llamada con Michael, Elizabeth miró por la ventana, con el corazón lleno de esperanza por el futuro. Sabía que cada día presentaba una nueva oportunidad para enseñar, aprender y, lo más importante, cambiar para mejor. La historia de su vida era una de crecimiento continuo y nuevos comienzos, una narrativa que esperaba inspirar a otros a embarcarse en sus propios caminos de transformación. Los años siguieron pasando, y la influencia de Elizabeth en el mundo de la reforma cultural corporativa se volvió aún más fuerte. Su firma de consultoría evolucionó, empleando a un equipo diverso de capacitadores y oradores que llevaban la antorcha de su misión inicial a empresas de todo el mundo. Elizabeth decidió ampliar su alcance más allá de los entornos corporativos. Inició una organización sin fines de lucro dedicada a educar a jóvenes y adolescentes sobre diversidad e inclusión. Sus programas se integraron en los planes de estudios escolares, enfocándose en la educación temprana para combatir los prejuicios antes de que pudieran arraigarse. Su trabajo llamó la atención de líderes nacionales. Elizabeth fue invitada a participar en una serie de mesas redondas televisadas para discutir políticas nacionales sobre diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Sus perspectivas, fruto de años de experiencia, aportaron una visión práctica y probada que influyó en decisiones políticas al más alto nivel. Una tranquila noche, Elizabeth se sentó a escribir sus memorias. Sería una colección de sus experiencias, los desafíos que enfrentó y las innumerables personas que conoció en el camino. Su historia no era solo sobre el cambio en una mujer, sino sobre el potencial de cambio en cualquier persona. Mientras escribía, se dio cuenta de cómo su propia transformación había provocado una reacción en cadena. La narrativa era más grande que ella, McAdel o cualquier empresa. Se trataba de la evolución social y del poder duradero de la humanidad para superar sus impulsos más oscuros. Durante una visita a una universidad, donde era profesora invitada, Elizabeth conoció a un grupo de estudiantes que habían formado un club basado en sus enseñanzas. Estaban promoviendo activamente la diversidad y la inclusión en su comunidad y tenían planes de llevar su mensaje a nivel nacional. Ver a estos jóvenes tomar la iniciativa llenó a Elizabeth de inmenso orgullo y esperanza. Era una señal clara de que su legado viviría, sostenido por la nueva generación que había inspirado.
Elizabeth decidió que era el momento de dar una última conferencia pública, que sería transmitida en vivo a través de varias plataformas. El auditorio estaba lleno, un testimonio de su impacto. Habló sobre el viaje de toda una vida, enfatizando la importancia del crecimiento personal continuo y la empatía social. Al concluir, las ovaciones de pie resonaron en todo el auditorio, y los aplausos no eran solo para ella, sino para la idea de que el cambio es posible y necesario. Fue un momento poderoso, marcando el final de una era y el comienzo de otra. En su hogar, rodeada de fotografías de sus viajes, premios y cartas de personas a las que había ayudado, Elizabeth sintió una paz profunda. Su historia había sido una de redención, transformación y esperanza, una narrativa que continuaría inspirando. Al caer la noche, escribió las últimas palabras de sus memorias, un mensaje para quien las leyera. El cambio comienza con un momento de realización, un deseo de ser mejor y el valor para actuar en consecuencia. Que mi historia sea tu punto de partida. Con eso, cerró su cuaderno, contenta de saber que, aunque sus discursos públicos habían terminado, su influencia y legado resonarían por generaciones. Después de su última conferencia pública, Elizabeth no se detuvo. En cambio, centró su atención en esfuerzos más íntimos e impactantes. Comenzó con pequeños grupos de discusión que se reunían regularmente para profundizar en temas de prejuicios, cambio sistémico y responsabilidad personal. Estas reuniones crecieron en popularidad, evolucionando en un movimiento comunitario. El impacto de Elizabeth ya no estaba limitado a su propio país. Llegaron solicitudes para sus programas y la experiencia de su consultoría desde diferentes partes del mundo. Facilitó talleres virtuales y seminarios web, alcanzando audiencias en continentes distantes y difundiendo su mensaje de diversidad e inclusión a corporaciones y comunidades globales. Su continuo trabajo de defensa comenzó a influir en políticas internacionales. Elizabeth fue invitada a servir como consultora para varias organizaciones internacionales de derechos humanos, ayudando a redactar directrices adoptadas por numerosos países para garantizar entornos laborales más justos e inclusivos. A pesar de su influencia global, Elizabeth encontraba mayor alegría en los momentos más tranquilos. Ver a un joven asistente a un taller iluminarse con comprensión o recibir correos electrónicos de antiguos escépticos que habían cambiado su forma de pensar. Estas historias personales de transformación le recordaban por qué había iniciado su viaje. Con el tiempo, Elizabeth supo que era importante garantizar la sostenibilidad de su trabajo. Comenzó a mentorizar a un grupo selecto de personas que compartían su pasión por la diversidad y la inclusión. Estos protegidos fueron capacitados para liderar en su lugar, equipados con el conocimiento y los valores para continuar con su legado. Elizabeth pasó una tarde tranquila en su jardín, ya en sus años avanzados, reflexionando sobre el camino sinuoso que había tomado su vida. De una mujer llena de prejuicios a un faro de cambio, su historia fue una de profunda transformación. Decidió recopilar estas reflexiones en una serie de ensayos, con la esperanza de ofrecer orientación e inspiración para las generaciones futuras. Para solidificar el trabajo de su vida, Elizabeth estableció una fundación con su nombre, dedicada a financiar y apoyar iniciativas de diversidad en todo el mundo. La fundación también patrocinaba becas para estudiantes de comunidades marginadas, con el objetivo de cultivar líderes que pudieran abogar por el cambio dentro de sus propias comunidades. Para celebrar su 80 cumpleaños, se organizó un gran evento, al que asistieron amigos, familiares, colegas y muchas personas a las que había tocado a través de su trabajo. Se pronunciaron discursos que no solo celebraban su edad, sino también los vastos impactos de sus esfuerzos, ecos de cambio que resonarían a lo largo del tiempo. En la quietud de su estudio, rodeada de los numerosos reconocimientos y muestras de aprecio que había recibido a lo largo de los años, Elizabeth escribió un mensaje final en su último libro, una recopilación de todas sus enseñanzas y recuerdos. A todos los que recorren el camino del cambio, sepan que nunca es lineal ni fácil.
requiere valor, compasión y un compromiso inquebrantable con el crecimiento. Les dejo mi historia, no como un mapa, sino como una brújula, que los guíe mientras forjan sus propios caminos. Con eso cerró su cuaderno, su trabajo completo, contenta con el conocimiento de que, aunque sus días de participación activa estuvieran llegando a su fin, las semillas que había plantado crecerían y florecerían, bajo el cuidado de la próxima generación, continuando la lucha por un mundo más equitativo. A medida que caía la luz del atardecer, proyectando largas sombras en su acogedor estudio, Elizabeth se recostó en su silla, sintiendo una profunda satisfacción inundarla. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada libro, cada fotografía y cada recuerdo que decoraba los estantes, cada uno representando un capítulo de su propia historia. Su viaje había comenzado con una caída, hundiéndose en las profundidades de sus propios prejuicios y sesgos. Sin embargo, fue a partir de esa caída que se levantó, aprendiendo, creciendo y, eventualmente, guiando a otros a hacer lo mismo. Transformó su vida, pasando de la exclusión a la inclusión, de la ignorancia a la comprensión. Elizabeth sabía que su presencia física en seminarios y talleres sería cada vez menor, pero su influencia no. A través de sus libros, la fundación y los líderes que había mentoreado, sus ideas y principios perseverarían, alentando a nuevas generaciones a desafiar el statu quo y luchar por una sociedad más inclusiva. Al cerrar los ojos, casi podía oír las voces de aquellos a quienes había tocado, cada una onda creada por la piedra que había lanzado al vasto océano de la conciencia social. Esas voces continuarían resonando, uniéndose y creciendo, añadiendo fuerza al coro del cambio. Con una sonrisa suave, Elizabeth se recostó, con su corazón contento y su misión cumplida. La historia de su vida, sus errores, sus lecciones y su redención, ahora estaba allá afuera, como un faro para quienes navegaban las tumultuosas aguas de la transformación cultural. Había hecho su parte, y ahora era tiempo de que otros tomaran la antorcha. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue una esperanza simple, que su historia inspirara al menos a una persona a cambiar, a aprender y a liderar. Si era así, todo lo que había hecho habría valido la pena. Con ese pensamiento final, la habitación se llenó de silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj, marcando el paso del tiempo y el impacto duradero de una vida bien vivida. En el ocaso de sus años, la historia de vida de Elizabeth sirve como un poderoso testimonio de la posibilidad de redención personal y el profundo impacto que un individuo puede tener en la sociedad. Desde una gerente senior arraigada en sus prejuicios hasta una defensora respetada de la diversidad y la inclusión, el viaje de Elizabeth subraya el poder transformador de la empatía, la comprensión y la acción comprometida. Su legado, consagrado en sus libros, su fundación y las vidas que tocó, continúa inspirando y guiando a nuevas generaciones a fomentar entornos inclusivos y respetuosos. A través de su historia, se nos recuerda que el cambio a menudo comienza con una mirada difícil hacia el interior y que el valor para confrontar y crecer a partir de los propios errores puede extenderse hacia afuera, influyendo en innumerables otros. La narrativa de Elizabeth concluye no solo como una victoria personal sobre el prejuicio, sino como un diálogo continuo sobre el trabajo esencial y constante de construir un mundo justo y equitativo. Su trabajo nos anima a todos a llevar adelante la antorcha de la transformación, asegurando que su viaje hacia la comprensión y la inclusión continúe iluminando caminos mucho después de su tiempo. Al reflexionar sobre la historia de Elizabeth, se nos llama a la acción, motivados no solo para desafiar nuestros propios prejuicios, sino para implementar y defender un cambio sistémico. De esta manera, el legado de Elizabeth no se limita al pasado, sino que vive como un faro que ilumina el camino hacia adelante en la búsqueda constante de justicia social e igualdad. Gracias por vernos. Si esta historia te inspiró
y quieres ser parte del cambio, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos para difundir el mensaje y únete a la conversación en los comentarios, compartiendo tus pensamientos y experiencias. Construyamos juntos una comunidad dedicada a fomentar la inclusión y el entendimiento.